Damos lectura al siguiente documento. Le pedimos de favor al compañero Francisco de Pedregales, análisis coyuntural. Por favor, lectura. Adelante, compañero, gracias. Gracias, compañero, buenas tardes. Mi nombre es Francisco Pérez Sánchez, de la Asamblea de los Pedregales de Coyoacán. Gracias, compañeros. Análisis de coyuntura. El gran escaparate mundial hoy es la disputa entre los países capitalistas más poderosos por apoderarse de los mercados del planeta. La guerra comercial financiera que Donald Trump impulsa contra Japón y exaliados europeos en realidad está dirigida contra China, cuyo ascenso económico fortalecido por el proyecto de la Franja y la Ruta de la Seda, en el cual participarán cerca de 100 países, tiende a desplazar en 5 años a Estados Unidos de la hegemonía de las relaciones comerciales y el orden mundial. Por eso, Washington intenta acabar con los gobiernos progresistas latinoamericanos para seguir sometiéndolos a la política neoliberal capitalista y resarcir un poco sus pérdidas. Sin embargo, en varios de los países de la región, los movimientos sociales están resurgiendo y vía procesos electorales presidenciales próximos pueden crear problemas para la creación de los fines del imperio estadounidense, el cual revitalizaría la lucha de las clases mundial. Por otro lado, Estados Unidos es el país más endeudado con 21 billones de dólares y un gran déficit público de 215.000 millones de dólares. ¿Y quiénes pagarían los platos rotos? Serían los propios consumidores y las multinacionales gringas que tienen enormes relaciones comerciales con China y que obviamente no están muy acordes con el orate de la Casa Blanca, cuya estancia pandea. Otra amenaza de las megas transnacionales, en estudio reciente del Foro Económico Mundial, arroja que para el 2025, 52% de los trabajadores serán desplazados por la automatización y los robots. Esto nos conduce a boicotear la aplicación de la ciencia y la tecnología en la organización del trabajo sobreexplotado y exigir el pleno empleo humano con jornadas diarias de 4 horas y salarios para que alcancen para una vida digna y propicien el acceso a la cultura y el esparcimiento. Además, la riqueza generada por los trabajadores del planeta alcanza para tal distribución si se termina con la demencial avaricia y concentración del ingreso de los megamillonarios y se les confisca tal acumulación basada en la especulación, el despojo y la miseria para millones de seres humanos. Esto, junto con el no pago a la deuda de los países del orbe, sería parte de un plan de lucha internacional de los movimientos sociales para insertarnos como protagonistas reales en la disputa por un mundo mejor. Nacional, en la guerra geoeconómica y geopolítica que los Estados Unidos sostiene contra China y Rusia, por ver quién domina la política, las finanzas y el comercio internacional, nos lleva de corbata vía el Tratado de Libre Comercio y los aumentos a aranceles del aluminio y acero y la iniciativa Mérida, lo cual repercute en mayor devaluación e inflación, incrementa la pobreza, miseria que corroe a los mexicanos. México sobresale por la desigualdad, violencia, inseguridad y la corrupción e impunidad. Es el segundo país donde hay más muertos, desaparecidos y desplazados. Y según el Centro de Estudios Espinosa Iglesias, gracias al modelo económico neoliberal capitalista que nos ha impuesto, de los más de 63 millones de pobres, 70% nunca dejarán de serlo. Además, somos el país con los salarios más bajos del planeta. Asimismo, el pago de los intereses de la deuda pública en 2018, 664.000 millones de pesos, es 2.4 veces mayor al que va a recibir la SEP
También el Estado usa la política fiscal para recortar el gasto público en salud, educación y vivienda. Desde 1994, cuando se firmó el TLC, la economía es un desastre. Se desmanteló la industria en general y 6 millones de trabajadores del campo se vieron obligados a emigrar a Estados Unidos. Ahora se cultiva más amapola y más marihuana que maíz. Los jóvenes, si hayan trabajo, son contratados con salarios muy bajos, sin prestaciones y por tiempo. No hay estabilidad. Por todo ello, la gran miseria, hambre, odio y muerte campean en nuestro territorio. El movimiento de masas en México tuvo su auge en la década de los años 70 del siglo pasado, aunque no ha sido capaz desde entonces de construir un frente político nacional de masas que cambie la correlación de fuerzas a favor del proletariado. Por tanto, no participa en la disputa por el poder. Varias de las organizaciones políticas y sociales que participan en la lucha de clases han despreciado la vía electoral. Sin embargo, con el triunfo de Morena, se han generado expectativas de poder alcanzar un cambio en el rumbo político, económico, social y cultural en el país, lo cual nos lleva a analizar el proyecto político de nación de tal partido. ¿Cuál será el devenir de Morena? ¿Continuará siendo una organización sometida al líder máximo o será capaz de corresponder a los 30 millones de votos que cifraron su esperanza en ellos y construir la estructura política y social que lleve a independizarse y a plantar nuevos derroteros hacia un verdadero cambio de país? Eso lo iremos viendo en el camino. Además, existen factores reales que obstaculizan el impulso de un proyecto independiente de nación: la gran dependencia comercial con Estados Unidos, la enorme deuda que deja Peña Nieto, 10.427.506 millones de pesos, en su afán por acumular la fuerza política necesaria para llegar a la presidencia de la República. AMLO contrajo alianzas y compromisos con diversos sectores y fuerzas de todo tipo, funcionarios y miembros del PRIAN-PRD, integrantes del élite empresarial, gobernadores, movimientos sociales, etc. Esto lo condujo a una maraña de contradicciones de las que será problemático salir, según el grado de interés político, económico o de otra índole que él mismo tenga en tales relaciones. Situación que complejiza aún más la definición política del quehacer de Morena como partido político o como movimiento social. En cuanto a su proyecto, sus dos puntos vitales: 1, luchar contra la corrupción vía dirigir el presupuesto hacia necesidades sociales e infraestructura. 2, rescatar la industria energética y la agrícola para ser autónomos en alimentos y en la producción de energéticos. AMLO plantea una mejor distribución a partir de una más adecuada inversión pública y privada. Por otro lado, no incluye una reforma fiscal progresiva que grave más a los que más ganan, y hay que tener en cuenta que la mitad del presupuesto se cubre con los ingresos fiscales. El resto proviene de recursos energéticos y de la renta petrolera. Lucía Converti Celac, en Rebelión, es una cita: no propone medidas extremas, nacionalizar algún sector o imprimir un carácter popular al Estado. No va a abrogar las contrarreformas estructurales, solo a evaluarlas y decidir los cambios que considere pertinentes. Tampoco ataca las causas que nos mantienen en la miseria, muerte, el odio y el terror de la desigualdad, la explotación social y la propiedad privada sobre los medios de producción. AMLO envió una carta a los inversionistas donde afirma que la inversión pública servirá para impulsar a la iniciativa privada a asumir la función de motor de la economía. Esto reproduce el papel de las asociaciones públicas privadas que Peña Nieto creó para invertir dinero público en obras que beneficien a los grandes empresarios. No ha planteado suprimir el TLC e impulsar relaciones comerciales más amplias con países de América Latina, Europa, etc. Tampoco ha sugerido arrancarle poder político y económico a la oligarquía financiera e industrial nacional para ir modificando la correlación de fuerzas. Incluso ha enviado mensajes a Trump de que continuarán las políticas de los megaproyectos que saquean los recursos nacionales para beneficiar a las transnacionales. Respecto a las modificaciones a la Constitución
que han suprimido derechos y prestaciones de la población, AMLO no va a cambiar el 27 constitucional, se quedará tal y como lo dejó Salinas y Peña. Los ejidos y las comunidades agrarias seguirán desintegrándose y a las transnacionales petroleras, mineras y eléctricas se les mantendrá la puerta abierta. Tampoco se reformará la ley de aguas nacionales, que ya contempla una privatización de los recursos hídricos por la vía de concesiones para que los empresarios puedan suministrar a terceros. Acerca del nuevo aeropuerto de Texcoco, primero sería opuesto, basado en el análisis de especialistas, sería, dijo, un ecocidio de gravísimas consecuencias, no solo para las poblaciones de la región, sino para toda la cuenca donde se asienta la Ciudad de México. Cambio de clima, calentamiento, desertificación de enormes espacios, afectación decisiva de la flora y la fauna del lugar, y la propagación de factores dañinos para la salud de millones de personas, entre otros efectos, determinan que su construcción debe ser prohibida. Sin embargo, después, presionado por el STIM, se retractó y quizá allí se instalará. También ha avalado varias de las acciones que implicarán las zonas económicas especiales, CEE por sus siglas, que afectan a 14 estados de la República Mexicana, que atentan contra los territorios nacionales, recursos naturales, minerales, agua, medio ambiente y biodiversidad de las comunidades campesinas y los pueblos originarios, y solo benefician a las transnacionales locales y extranjeras. Las zonas económicas especiales tienen su antecedente en 2001, cuando el magnate Alfonso Romo, próximo jefe de la presidencia de AMLO, en 2001 fue designado por Vicente Fox promotor del proyecto para crear progreso entre comillas, por supuesto, en el sureste mexicano. El plan Puebla-Panamá, ideado por el imperio gringo, que era la última fase de un plan contra insurgentes escrito en una guerra de baja intensidad que venía a sumarse a las labores de guerra psicológica, acción cívica, control de población y guerra sucia paramilitar desplegadas por el ejército los 6 años anteriores. Este plan, Puebla-Panamá, era la cara económica del plan militar Chiapas 2000 de la Secretaría de Defensa Nacional, dirigida a quitarles las banderas a los zapatistas sobre la base de la legitimidad democrática del nuevo régimen foxista. Conclusión: es obvio que los movimientos sociales y las organizaciones políticas independientes y consecuentes solo tenemos un camino que recorrer: consolidar nuestras luchas, impulsar la organización política de todos los sectores trabajadores del campo y la ciudad, pueblos originarios, ambientalistas, feministas, estudiantes y amas de casa, para construir el Frente Político Nacional de Masas que vaya acumulando fuerzas hasta lograr ir mejorando las condiciones de vida y laborales del pueblo mexicano a través de todas las formas de lucha pacífica. Por ello es importante que el plan de acción que surja hoy se planteen las directrices de una política de alianzas que propicie la concreción de los objetivos tácticos y estratégicos del Movimiento Nacional de Usuarios de la Energía Eléctrica. Por ejemplo, impulsar que México deje de pagar la deuda. Demasiado hemos pagado. Ya. Romper con el TLC y establecer relaciones comerciales con otros países, entre otras iniciativas. Muchas gracias. Bien, compañeros, les pedimos que entramos a la etapa de las preguntas o aportaciones. Tienen hasta 3 minutos. Vamos a abrir esta lista para que se cierre. Entonces, aquellos que quieran participar en este punto, ¿sí?, que es el análisis de coyuntura política, por favor sírvanse, alzar la mano para que todos se sientan partícipes. Francisco. Ojeda. ¿Quién más, compañeros? Felipe Ortiz. Marcos Sobrano. ¿Quién más, compañeros? ¿Quién más que se me haya pasado? Está Francisco Pérez,
está el compañero José Ojeda, está el compañero Manuel, está Marcos Soberanes, de Aragón, ¿quién más? Carlos Amperio, de Chamizal. A ver, compañeros, tiene la palabra el compañero Francisco Pérez, recordándole que tiene hasta... San Pedro. Es Carlos San Pedro, perdón, compañeros, el nombre. Le recordamos al compañero Paco que nos aboquemos a los 3 minutos haciendo un gran esfuerzo de síntesis. Bueno, en lo general estoy de acuerdo con el documento que se acaba de leer, pero propondría, si es posible, que se pueda agregar, cuando se dice que se nos ha impuesto el modelo neoliberal, que sí es bien cierto, pero había que agregarse inmediatamente después que se nos ha impuesto el modelo neoliberal en contubernio o con anuencia de los gobiernos títeres, entreguistas, antinacionales, traidores a la patria o como le queramos llamar, pero vaya, es una imposición, pero el gobierno se ha dejado. Entonces todos los gobiernos de alguna manera que han desfilado a partir de la instalación del modelo neoliberal, que es desde 1982 de Miguel a la fecha, tenemos que precisar que son presidentes creados en Estados Unidos con la mentalidad neoliberal, y para muestra, Miguel de la Madrid, el primer presidente neoliberal, que si bien es cierto estudió abogado en la UNAM, pero fue estudiar la maestría en Estados Unidos. Entonces, que se le agregue ese punto. Aquí también habría que ver cómo podemos matizar o de alguna manera, desde 1994 cuando se instaló el TLC, es bien cierto que todas las gentes progresistas y los economistas nos opusimos a él, pero en el propio documento se señala la gran dependencia que tiene México entre sus importaciones y exportaciones. Más del 80% se lo vendemos a Estados Unidos y más del 80% se lo compramos a Estados Unidos. Entonces, esta gran dependencia nos hace muy vulnerables y en realidad no es tan sencillo. Se dice que tenemos una gran dependencia y luego el documento dice hay que salirnos o hay que tirar a la basura el TLC. Entonces, yo creo que es imposible desde el punto de vista real, económico, que tiremos a la basura el TLC, pero entonces se debe enfatizar en incrementar el mercado interno, en dinamizar el mercado interno, en ser autosuficientes, en crear formación de capital, o sea, más industria y más trabajo para que podamos nosotros crecer a más del 5%, porque efectivamente desde que entró el modelo neoliberal hemos crecido a tasas de 2.1%, 2.2%. Entonces, es lo que podría agregar al documento. Gracias. Se retoma la propuesta, compañero. Solicitamos la presencia del compañero Carlos San Pedro, el comité Chamizal. ¿Chamizal? No, esa, ¿no? Perdón, hay una confusión. El compañero es de Díaz Mirón. Carlos de Díaz Mirón. Creo que en esta parte del análisis, compañeros, nos está faltando el análisis de las condiciones de la voluntad y de la fuerza de los comités. Estamos haciendo un análisis de la condición, el panorama nacional. Creo que nos falta reconocer cuál es la coyuntura de los comités. Ahí creo que no entró en este documento que nos presentaron los compañeros la vocación de cambio que está en cada una de las colonias donde estamos incrustados los comités. Sí es cierto que algunos votaron, algunos no votaron. Lo cierto es que hay mucha esperanza en el cambio y creo que ese cambio, por hacer algo con toda esa fuerza de trabajo, esas manos caídas que tenemos en nuestras familias, creo que eso hay que reconocerlo, integrarlo en este análisis de la coyuntura. Hemos estado hablando en el movimiento de la necesidad de crear cooperativas, bien lo decía el compañero que me antecedió, es muy necesario romper esa dependencia económica con las grandes empresas y creo que como movimiento tenemos esa condición de haber dado el primer paso de aglutinarnos dentro de las colonias para dar pie también ahí al germen o a la raíz de pequeñas cooperativas de producción o de consumo de bienes de distinto tipo que nos van a servir para empezar primero que nada a lograr la integración de muchos de nuestros familiares que están buscando trabajo
que tienen que ceder ante las condiciones que les ponen las grandes empresas transnacionales que dominan el mercado de nuestro país, en nuestra misma ciudad. No hablemos ya nada más del campo, sino de cómo están aquí operando ya en las ciudades. Creo que eso tendría que integrarse dentro de ese análisis, ¿no? Que sí hay una gran vocación de todos nosotros por hacer algo, por recuperar no nada más nuestro país en un proyecto a largo plazo, sino nuestra propia dignidad como trabajadores. Y creo que eso concuerda con también las líneas de trabajo que se están planteando como movimiento de la gran creación de una cooperativa. No nos esperemos a crear una gran cooperativa de consumo de energía eléctrica. Podemos empezar a crear pequeñas empresas cooperativistas dentro de nuestros comités, porque muchos compañeros tienen la confianza, tenemos la confianza en ellos. Eso es todo, compañeros. El compañero José Ojeda, delegación de Iztapalapa. Compañero, adelante. Sí, miren compañeros, hay una situación muy grave, y lo digo con todo respeto. Creo que nos estamos dejando llevar por las alas del buen entendimiento con el nuevo gobierno. 80 años no nos bastaron para que un gobierno corrupto gobernara nuestro país, el PRI y el PAN. Hoy hay una izquierda que esperemos que gobierne nuestro país. Esperemos que ese buen samaritano por el que votamos, digo votamos porque también me incluyo, estamos con ese buen tenor. Pero no nos dejemos engañar, compañeros, ya lo decían por ahí algunos personajes, es diferente patrón con el mismo capataz, o al revés. Dada la situación hoy, están manejando el Tratado de Libre Comercio Estados Unidos, Canadá y México. Pero la pregunta concreta es, ¿hasta dónde hemos llegado de 1994, el levantamiento zapatista, hasta el día de hoy, con la participación de México en el Tratado de Libre Comercio? Muchos ya lo comentaron aquí algunos compañeros, el Plan Puebla-Panamá no llegó a su fin más que el desterrar a campesinos del estado de Oaxaca, la sierra de Oaxaca, el estado de Puebla y algunos otros lugares. Hoy se acrecenta la problemática no nada más en nuestra tierra, se viene la problemática de nuestra entrega de agua antes de que se vaya el nefasto Peña Nieto. Se viene la problemática más grande en nuestra educación en México, mano de obra barata para que nuestros estudiantes no puedan pensar más allá de lo que pueden hacer y se vayan a entregarle al capital extranjero su mano de obra. En México no tenemos una educación. Al no tener educación, compañeros, no hay alimentación, no hay salud, educación y no venimos por muchas cosas más. Es momento de que el Movimiento Nacional de Usuarios lo diga aquí y se manifiesten todos y cada uno de los eventos que se vayan a llevar. No al aeropuerto, no a la educación pagada solamente por los grandes empresarios y para los grandes empresarios. No a la medicina que solamente pueden pagar los grandes empresarios, menos la gente de nuestro pueblo, que hoy está tirada, y lo digo así, en grandes hospitales sin una sola aportación de medicamento. Hoy la crisis internacional se nos viene encima y esperemos que este gobierno que toma las riendas del país saque adelante, no en este sexenio, en los próximos, la lucha de todos y cada uno de los mexicanos que hoy participamos en la huelga de pagos para las empresas extranjeras. Eso es todo, compañeros. Muchas gracias. El compañero Manuel de Zahualcoyo tiene 3 minutos, compañero. Buenas tardes, compañeros. Soy Manuel Gálvez y represento al Comité Magueyes Nesa. Sí, también yo pienso que primero felicitarlos a todos ustedes y a mí en lo personal también. La verdad es que aquí no pensamos, somos gente poco común, no pensamos como la gran mayoría agachada, que nada más le hace caso a toda la prensa, a todo lo que nos dicen, puras mentiras, puras noticias manipuladas. Y es cierto también, el sistema
capitalista está llegando a extremos muy peligrosos. Es más, ya llegó. ¿Por qué? Porque la riqueza se concentra en pocas manos, en pocos países son los que manejan al mundo. En realidad nos tienen en una esclavitud moderna. Pero no esperemos que nadie nos salve, no esperemos un cambio en un Mesías. Tenemos que cambiar nosotros primero, combatir la corrupción, pero en nuestros corazones, en nuestras casas, en nuestras familias. Ese es el cambio verdadero que nos va a sacar a flote, armarnos de valor, organizarnos, tener capacidad de organización, porque aquellos desgraciados ricos de arriba, políticos, saqueadores, la culpa también es de nosotros, no es nada más de ellos. ¿Por qué? Porque ellos sí están bien unidos, bien organizados. Nosotros nos vivimos pisoteando acá, dividiéndonos y no tenemos una capacidad de organización. Entonces yo les felicito de veras y sigamos pregonando, o sea, dándole más auge al movimiento, porque somos gente de valor, de capacidad, no somos gente agachada. Gracias. Le pedimos al compañero Marcos Oranes de San Juan de Aragón, que tiene el uso de la palabra hasta por 3 minutos, para que se aboque a ello. Buenas tardes, compañeros. ¡Unidad! 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 Compañeros, la historia de México se ha escrito con sangre desde la independencia. Ahora nosotros luchamos por un cambio social, un cambio verdadero. Pero no nos vayamos con el canto de las sirenas. Nosotros, y me incluyo porque como dijo un compañero, yo también voté por él, mas no voté por el Señor, voté por la esperanza de tener un México mejor, señores. Nosotros, lo dijo el senador Gamboa Patrón, el pueblo no manda, el pueblo sí manda, señores, y está en el artículo 39. Pero para eso necesitamos la unidad de todos los mexicanos y no dejar a este señor Peña Nieto que se vaya así como así. También hay castigo para él y lo establece el artículo 136 constitucional, compañeros. Esa es toda mi petición. Muchas gracias. Gracias, compañero. El compañero Manuel Yescas, de San Juan de Aragón. ¿Sí me apuntaste por ahí, Felipe Ortiz? Se nos pasó, compañero, pero sí tiene razón, una disculpa. Que pase mi compañero, que pase mi compañero. Compañeros, compañeras, buenas tardes, mi nombre es Manuel, servidor. Sí me ha impresionado tantas cosas porque en verdad es un peligro latente. Hay una científica francesa ya de hace años que determinó después de un buen estudio que el hombre en la actualidad, más en Latinoamérica, ya no sirve ni para ser esclavo. Nos tienen peor que esclavos. Recuerden, no podemos hacer cine, no podemos convertir gasolina, bueno, el petróleo en gasolina, porque se lo tenemos que comprar a Estados Unidos. Y así le podría hacer una lista interminable. ¿Qué país le vamos a dejar a nuestros hijos? Si ni siquiera nosotros nos podemos defender, ustedes me dan gusto porque están poniendo un precedente. Todo lo que he dicho hoy es repetición de lo que han dicho los anteriores. El agua es lo que viene. Ya firmaron, los que saben, dicen que ya firmaron que se protocolice el agua. Bueno, pues ¿a dónde vamos a llegar si seguimos permitiendo tanto? Yo sé que ustedes, también dijo una compañera del periódico digital, si ustedes cooperan y tienen con qué es en la prensa? ¿Cuánto poder? Si nos apoyamos también con esa arma, vamos a ser más peligrosos para el gobierno.
Pero ya no es de ser peligroso, es ser un ser con dignidad. Caramba, ¿hasta dónde vamos a llegar? ¿Qué hagan? Yo recuerdo una cosa, ¿qué pasó con los niños recién nacidos? ¿No los mataron? ¿Qué pasó con los jovencitos en las universidades y todo? Lo están deshaciendo a nuestros niños y nos doblamos nuestras manitas. Así que, ojalá les pudiera exigir, les pido que sigan adelante, les pido que haya más comunicación. Para terminar, les diré que unos compañeros vecinos me dijeron, oye, eso de el movimiento que tienen ustedes, digo, sí, porque hay estos argumentos, hay esto, en la Constitución está escrito, el gobierno tiene obligación de dar al pueblo energía eléctrica de acuerdo al salario. Dice, ¿de veras? Personas que yo creo que con más educación estaban neófitas en eso. Necesitamos que el mundo lo sepa para tener pues más aliados y nosotros mismos saber que vamos por el buen camino. Muchas gracias. Gracias, compañero. El compañero Felipe Ortiz, y una disculpa. Adelante de Talpa. 3 minutos, compañero. No hay problema, compañera. Bueno, vecinos, miren, yo les pregunto, ¿y qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Organización. Organizarnos, crear fuente de unidad, porque palabras van y palabras vienen, hablamos bonito y bonito, ya me robaron todas mis estrategias y todo lo que yo traía en mente, pero en fin, todo es válido. Pero vuelvo a preguntarles, ¿qué vamos a hacer? Más que unirnos, luchar como pueblo, porque el pueblo manda y el gobierno obedece, señores. El pueblo unido Jamás será vencido, ya es una leyenda también muy atrasada, pero sigue existiendo. Yo les pregunto y les volveré a preguntar, ¿tenemos las ganas de seguir luchando por nuestras familias, por la integridad de toda la ciudadanía? Y que en estas asambleas que tengamos igualdad, que no mentamos, no tenemos por qué mentir entre nosotros mismos, señores. Si dicen que hay transparencia, yo vuelvo a insistir en muchas organizaciones, en asociaciones civiles, que en verdad, usuarios, compañeros, vamos a vernos como una familia, pero que verdaderamente se vea familia. No nomás escuchar la Rosa de Guadalupe, un airecito, y ahí está el milagro. Entonces, vamos a hacer conciencia, señores, conciencias ciudadanas, así como estamos afectados, lo venimos arrastrando desde hace años, para no mencionarles desde hace 80 años. Ya les mencioné hace rato la masacre del 68. Hagamos conciencias en nuestras comunidades, en nuestras calles, y no engañarnos entre nosotros mismos. Que todas las corrientes que vengan, así como viven del pueblo, y estamos acostumbrados a dirigir al pueblo con información, no con mala información, señores, sino con información verdadera. Creer todavía un poquito en muchas organizaciones, como la aquí del Menue, pero que también valga la redundancia y haya transparencia, porque si no, allá de aquellos que le sigan mintiendo al pueblo, también les damos así. ¿Están de acuerdo, pueblo? Pues entonces no tengan miedo de subirse a un micrófono, señores. El compañero Agustín Martínez Juárez tiene el uso de la palabra, compañero, por 3 minutos. Le pedimos que no se pase. Muy buena tarde a todos. Lo mío es muy sencillo. Desgraciadamente, yo volteo los ojos hacia el foro que tenemos y la mayoría que veo
somos gente adulta. ¿Cuántos jóvenes hay aquí? Es mínima. Y desgraciadamente a mí me ha estado tocando ver, tanto en hospitales como en algunos otros acontecimientos, que los que realmente aportamos, somos los adultos. Los jóvenes hoy en día no. Me toca ver en los hospitales de pronto que le dicen, madrecita, ¿quién viene acompañándola? Porque trae la presión alta. Vengo sola. Es que debería de venir alguien con usted, porque así no debería de andar usted en la calle. Hoy es lo mismo. 184. Hoy desgraciadamente lo que vemos es que los jóvenes le dejan todo el paquete a los adultos. Hoy en día, con todo el respeto que me merecen, todos ustedes, todas las mujeres, sobre todo que son para mí muy bellas, hoy hablamos o escuchamos a los jóvenes, hola güey, ¿cómo estás güey? Bien güey, ¿qué crees güey? Así no la pasamos güey, sí güey, pues así es todo demás. Y las mujeres, las niñas, también entran dentro de este aspecto. Ya no tienen civismo. Súbanse ustedes a un transporte público y si un joven o una pareja de jóvenes viene escuchando en su celular algo grotesco para nosotros, no los callamos, o sea, no les decimos, ¿sabes qué? Pues, escúchalo con un audífono. Todos nosotros hemos dejado pasar ya el civismo. El civismo sí lo tenemos nosotros adultos, pero nuestros jóvenes ya no. Sí queremos estar en pie de lucha y lo vamos a seguir estando. Un minuto, compañero. Pero yo les pregunto a ustedes, en sus casas, ¿cuántos jóvenes les acompañan? ¿Es cuánto? Gracias, compañero. Bueno, compañero Agustín, hemos cerrado la ronda de oradores y creo que, salvo las aportaciones que hicieron algunos compañeros, hay coincidencias. Lo único que quedaría sería votar lo general el documento y vamos a dar pie a ello preguntándoles, todos aquellos que estén de acuerdo con el documento leído, más las observaciones hechas al mismo, sírvanse levantar la mano para su aprobación, los que estén de acuerdo. Bien, bájenla. Los que estén negaciones, que no estén de acuerdo, votadores, ahí hay una persona, 2, 3, ¿vale? Abstenciones. Ok. Les decimos a los compañeros simplemente que no se puede uno abstener y al mismo tiempo dar un voto negativo. Pero bueno, de todos modos los votadores tendrán la mejor opinión. Queda aprobado el documento en los términos en los cuales quedó leído, con los adendos pertinentes. Los relatores han tomado bien tenerlos ahí a la mano. Les recordamos